Buen día a todos, un gusto estar en contacto, aunque sea en esta modalidad. Repasando la lista de los asistentes, encontré gran cantidad de exalumnos y conocidos de diferentes ámbitos, algunos estoy viendo en este momento. Bueno, en realidad en Horta hace ya 25 años que soy parte de la casa, así que bueno, una de las ventajas de acumular años es que también se van juntando amigos y conocidos, y es un gusto estar nuevamente aquí. Y junto a Juan Pablo, mi socio en Marketing Tech, vamos a estar comentando sobre un tema de actualidad. No vamos a hablar del coronavirus, pero sí un poco de, bueno, cómo pueden las empresas manejar, ¿verdad?, la situación, más bien desde el punto de vista de la recesión, del lentecimiento económico que es esperable, ¿verdad?, que vamos a estar enfrentando, y sobre todo qué es lo que nos dice, digamos, la historia del marketing. Por suerte tenemos mucha historia acumulada y datos acumulados de qué tipo de estrategias han sido más efectivas en el manejo de las crisis en oportunidades anteriores. Esta presentación, con gusto se la hacemos llegar al que la quiera, simplemente nos escriben o a través de ORT, o sea que no se estresen en copiar nada de lo que está aquí, con mucho gusto, y todo el material adicional que quieran, también. Esta presentación viene con un año de garantía, todas las preguntas que tengan y materiales adicionales, está todo incluido. Eh, bueno, comenzando entonces. Como dice Byron Sharp, que es uno de los autores de actualidad en marketing, dice: la ciencia ha transformado todas las disciplinas en las que se ha involucrado. Ahora es el turno del marketing. Y es verdad, o sea, marketing muchas veces como disciplina está muy basado en el sentido común, en la intuición, elementos que son importantísimos, ¿verdad? Vitales, pero muchas veces esa intuición, ese sentido común, no nos lleva por los caminos que son más efectivos. Por eso es importante ver qué dicen los datos, qué dice la investigación, qué dice la historia, ¿verdad?, sobre qué cosas efectivamente funcionan mejor en momentos de recesión, enlentecimiento económico. Y como decía Edward Deming, el creador de la gestión de calidad, ¿verdad?, decía: sin datos, usted es tan solo otra persona más con una opinión, ¿sí? Entonces, justamente, más que opiniones, lo que queremos compartir con ustedes hoy es qué evidencia tenemos de las recesiones pasadas y qué podemos aprender al respecto. Y en esa misma línea, digamos, nosotros como que filosóficamente, esto es algo que para nosotros es fundamental. El marketing tiene que ser una disciplina medible. Es verdad que hay tipos de estrategias, acciones, en fin, que son difíciles de medir, inherentemente difíciles, pero la clave está en justamente desde el momento en que las diseñamos, en que las creamos, ver cómo vamos a medir el impacto de esto. Y si el impacto no es medible, incluso deberíamos preguntarnos, bueno, realmente si vale la pena hacer esto, y lo que midamos realmente que sea lo más cercano posible al resultado de la empresa, ¿sí? Muchas veces terminamos midiendo cosas porque es lo que podemos medir, ¿verdad? Pero no necesariamente esos indicadores son verdaderamente útiles o tienen que ver con lo que importa, que es cómo nosotros desde marketing como función realmente estamos aportando al resultado del negocio. Es más, y acá hago un paréntesis, esta falta... ¿Y eso? ¿Qué es eso? Qué raro esto que salió, esto de los indicadores. Este, eh, eh, Esta falta de medición de la disciplina de marketing lleva a cosas sin sentido. Por ejemplo, yo soy de la filosofía que incluso la noción del presupuesto de marketing, a ver, yo antes de trabajar en consultoría fui gerente de marketing muchos años, ¿verdad? Y como gerente de marketing tenía un presupuesto asignado. Y en realidad el presupuesto de marketing, para mí la propia noción, quizás no tenga mucho sentido, ¿verdad? En la medida en que marketing pueda demostrar el retorno sobre inversión de las acciones que hace, ¿m?, y pueda decir, bueno, mira, por cada dólar que estamos poniendo aquí, estamos obteniendo 5 a cambio. ¿Qué sentido tiene decir paremos de invertir, por ejemplo, ¿verdad?, en esto? El problema
es que, ¿qué sentido tiene decir se terminó el presupuesto si efectivamente estamos demostrando un retorno sobre inversión que no podríamos tener en otras aplicaciones de ese dinero, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el marketing tiene que ser medible y es responsabilidad de la propia disciplina hacerse medible, ¿verdad? No, tenemos que medirnos nosotros, no que nos midan, ¿verdad? Y particularmente en momentos de recesión. Acá es donde es más importante justamente demostrar el aporte que hace la disciplina, o la función, mejor dicho, del negocio, y a la rentabilidad o al mantenimiento de la rentabilidad de la empresa. ¿Qué cosas hacen típicamente las empresas cuando temen una recesión, un enlentecimiento económico, o ya estamos directamente metidos en una? Y bueno, las reacciones casi instintivas, ¿verdad? Son, bueno, reducción en sus presupuestos de marketing, reducción en presupuestos de capacitación, ¿no? Como que el recortar la publicidad, bueno, no tienen aparentemente ningún efecto inmediato. Enfocarnos más bien en promociones y acciones de activación de venta, o sea, lo que hacemos, volcarlo directamente a cosas que tengan un retorno ya, una venta ya, que nos muevan, ¿verdad? Reducción en los precios, ofertas de alternativa de menor calidad, marcas B, ¿verdad? Envases más chicos, en fin. Reducción en los niveles de calidad de servicio, atención al cliente. Todas estas son cosas como que, nuevamente, la intuición y el sentido común nos hace parecer que son sensatas, razonables, y sí, la verdad que lo son, pero, o a primera vista. Pero en todo caso, vayamos viendo qué es lo que la historia demuestra acerca de esto. Afortunadamente, como les decía, no es para leer esto ahora, tenemos cantidad de evidencia sobre qué ha sucedido en la crisis del 29, en los años 70, en la de los 80, en la del 2008. O sea, existe cantidad de evidencia y esa evidencia es bastante consistente en sus conclusiones. Además, hay una cosa que es muy importante, ¿sí? Nosotros estamos aparentemente por enfrentar una crisis a nivel mundial profunda, como no hay antecedentes. La única vez que el PBI mundial cayó fue durante la crisis del 29. Digamos, no hay otra situación en la historia reciente en la cual el PBI a nivel mundial haya caído. 2008 había sido el punto más bajo, donde quedó ahí, en un cero técnico, digamos. Pero, así como a nivel mundial se espera una recesión importante, e incluso en Uruguay, obviamente, esperamos una caída de la actividad, lo que también todos los expertos coinciden en señalar es que la recuperación va a ser rápida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante frente a esta y todas las recesiones. Las medidas que tomemos durante la recesión, tenemos que cuidar que no nos afecten la salida después de la recesión. Y más si esa salida, afortunadamente, todo hace pensar que va a ser pronto, ¿verdad? Porque muchas veces se toman medidas para afrontar la recesión, pero que resultan dañinas a la salida, a la salida de esa recesión o en el mediano plazo, ¿verdad? Esto me parece como casi un axioma o un elemento que tenemos que tener por detrás de todo lo que vamos a hablar ahora después. Entonces, por empezar, digamos, con el tema precios. Como decíamos, es una también de las primeras medidas. Bajemos los precios, ¿verdad? Los consumidores tienen menos plata, menos disposición a gastar, ¿verdad? Bajemos los precios. Más que reducir precios, creo que la clave es manejar los precios, ¿sí? Primero, que una reducción de precios de por sí genera un incremento de la demanda menor al que solemos suponer, ¿verdad? O sea, la sensibilidad de la mayor parte de los casos es menor a la que las empresas tienden a pensar. Lo que sí ocurre en forma inexorable, obviamente, es que nuestro margen se deteriora de manera muy, muy importante. Entonces, un elemento importante, justamente, cuidar el precio de referencia y el valor de la marca. Es decir, si yo directamente reduzco mis precios, bajo precios, así, ahí lo que estoy haciendo es erosionando el precio de referencia, es decir, la percepción que tiene la gente de cuánto vale esto, ¿sí? Cosa que, obviamente, como decíamos recién, nos va a complicar bastante la salida de la crisis. Y de hecho, hay unos cuantos casos, no tenemos
tiempo ahora, pero justamente en la crisis del 2008, muchos retailers de Estados Unidos que apostaron a bajar precios, luego la recuperación se les hizo muy difícil, porque volver a subir esos precios se hace una tarea titánica. En cambio, lo que sí podemos hacer son promociones puntuales, acciones puntuales, ¿verdad? Ver a qué clientes o en qué momentos, pero que no, digamos, altere la percepción del precio de referencia. Lo que decíamos, ¿no? Descuentos, ofertas puntuales. Enfocarnos en el valor, no en el precio. Es decir, las empresas y los individuos no compran lo más barato, ¿no? Si los compradores, ya sean consumidores finales o empresas, compraran lo más barato, seguramente ustedes que nos están escuchando ahora no deberían tener clientes, porque, digamos, siempre hay opciones más baratas. Lo que la gente compra es lo que más les conviene, y esa es una definición bastante amplia, digamos, de qué es lo más conveniente. Pero entonces, la clave, más que enfocarnos en el precio, es demostrar que somos una opción más conveniente. ¿Por qué? Porque, está bien, quizás no sea más barata, pero te genera ahorro, dura más, rinde más, sirve más, ese tipo de cosas. Pero tengamos mucho cuidado de no caer en ese discurso sobre racionalizado de pensar que lo que queremos es simplemente el número más bajo, digamos, el precio más bajo. Obviamente financiación, ni que hablar. Hoy vemos, por ejemplo, varias marcas de autos que están ofreciendo, ¿verdad?, financiar los autos aquí en Uruguay a 60 meses en moneda nacional, por ejemplo. Y otros mecanismos más innovadores de fijación de precios. Uno, por ejemplo, que se está dando mucho o se usa habitualmente es el tema del unbundling o desarmar el precio, sobre todo, digamos, cuando el precio está compuesto de una serie de cosas y la tendencia en tiempos normales es más bien a justamente la contraria, es juntar todo en un solo paquete, ¿verdad? El bundle, justamente, el armar paquete. Pero en estos momentos quizás podemos desarmar ese paquete. A ver, un típico precio de armado y desarmado es el caso de las aerolíneas, donde normalmente dentro del pasaje, históricamente siempre se incluían un montón de cosas, ¿no? O en servicios financieros pasaba lo mismo, es decir, bueno, desarmemos esto y te cobro cada cosita por separado para que cada uno pague aquello que efectivamente piensa usar. Pero para mí, lo más interesante y lo más potente en este momento, y lo que quería dedicarle algún minuto, es el tema de los modelos de suscripción, ¿sí? Que esto es algo que viene generando, que ya se venía dando en los últimos años, pero que muchas empresas justamente han visto que en esta inesperada crisis, o en todo caso acelerada crisis que se nos ha dado, les ha dado muchísimo resultado. Y que aunque no lo tengamos, perfectamente podemos comenzar a ofrecerlo. ¿A qué me refiero con los modelos de suscripción? Es decir, esos modelos en los cuales yo, en lugar de comprar determinada cosa en un momento puntual, adquiero una suscripción a la empresa, ¿sí? Ahora volvemos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué fue lo que, digamos, permitió a Netflix ganarle a Blockbuster? No fue el streaming, como solemos pensar, no fue el hecho. De hecho, Netflix lo que hacía era mandaba DVDs por correo. Ese era el modelo de negocio, cuando el ancho de banda no era suficiente para hacer streaming. Pero aún así, mandando DVDs por correo, la clave de lo que hizo que Netflix pudiera desbancar a Blockbuster fue justamente el cambio de un modelo transaccional a un modelo de suscripción, en el cual, o sea, Blockbuster nos alquilaba las películas de a uno, ¿no? Y cada película era, por así decir, una venta, independiente de las anteriores, sin generar ningún tipo de relación o vínculo. Entonces, cada película es un acto de venta. En cambio, Netflix no, mira, vos pagás esto y tenés todas las películas que quieras, ¿sí? Ese tipo de modelo, justamente, permítame volver aquí, es justamente, hay un índice que mide justamente el crecimiento de las empresas que operan bajo modelo de suscripción versus el resto de la economía. Esto es para Estados Unidos, pero está para todo el mundo, en fin. Y es impresionante cómo estas empresas han logrado incrementar sus ingresos por encima del promedio, por encima del S&P, y tienen porcentajes de retención de clientes, lógicamente mucho mayor, porque aquí, digamos, no es que las compras son actos discretos, separados uno de otro, sino que el propio modelo
de fijación de precio, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lleva por su naturaleza a una vinculación de largo plazo. Entonces tienen tasas de retención mucho más altas, que es lo que queremos en este momento, ¿verdad? Fue lo que sucedió con la música. Antes comprábamos discos, ¿verdad? Después Steve Jobs nos dijo, bueno, no tenés por qué comprar todo el disco, comprar de a una de las canciones que te gustan. Y después apareció Spotify y dijo, no, mirá, no tenés que comprar nada. Adquirí la suscripción y tenés toda la música que quieras, toda la música del mundo, ¿verdad? Y bueno, y esa es la forma en que se vende la música hoy. Lo mismo en la suscripción de Amazon Prime, ¿verdad? Amazon tiene cerca de 100 millones de hogares suscriptos a Amazon Prime en Estados Unidos, un país que tiene más o menos esa cantidad de hogares, es brutal, ¿verdad? Pero además, ¿qué sucede? Si yo soy un cliente que tengo Amazon Prime, estoy pagando una suscripción a Amazon, obtengo beneficios a cambio, yo voy a tratar de desquitar, por así decir, esa suscripción. Voy a tratar de usarlo. Entonces, toda vez que quiera comprar algo, naturalmente Amazon va a ser el primer lugar donde voy a ir. O lo que hizo Nadella con Microsoft. Antes la venta de software era una venta parecido a lo de Blockbuster, ¿verdad? Te vendo las cosas de a uno. No, dijo Nadella, te vendo una suscripción, ¿verdad? Y eso fue la gran revolución con Office 365, ¿verdad? Apple está pensando en un modelo de suscripción. Bueno, no, ya que vos compras un iPhone cada 2 años o todos los años, mira, ¿por qué mejor no compras una suscripción con una pequeña cuota mensual y ya te incluyo el Apple TV, te incluyo otros servicios y demás, y cambiamos la modalidad? Y así, ¿verdad? Hasta Nike con los campeones. Entonces, esto está orientado a los niños, entonces tus hijos viven rompiendo los campeones en la escuela. Bueno, mira, acá tenés una suscripción, tenés 6 pares por año, entonces la mamá o el papá no se pone a pensar a ver qué campeón le compro al nene que los rompió de nuevo, sino que yo ya sé, voy a comprar, ya estoy pagando la suscripción de Nike, lo estoy pensando a ver si es, y así, desde autos, donde ustedes se pueden suscribir a Mercedes-Benz o a Porsche, a BMW, o supermercados, ¿verdad? Para las compras repetitivas, ropa, afeitar, o sea, se viene aplicando en cantidad de rubros. El punto es pensar cómo en nuestra empresa podemos empezar a cambiar la modalidad de relación y de fijación de precios, obviamente, de manera de generar este vínculo permanente, digamos, en los clientes. Lo cual nos lleva a otro tema, que es el tema de gestión de lealtad. ¿Qué sucede? Durante las recesiones, obviamente, es común repartir y dar de nuevo, ¿sí? Lo que sucede es que muchos consumidores empiezan a revisar su lealtad y su uso de las marcas. Por ejemplo, hoy en este estudio muy interesante que se hizo cuando la crisis del 2008 en Estados Unidos, que incluyó 32 millones de consumidores que eran fieles a determinadas marcas. Entonces, ¿qué pasó con esos 32 millones de consumidores fieles que se hizo ahí un seguimiento? Bueno, un 48% mantuvo su fidelidad, un poquito menos de la mitad, pero casi un 20% redujo, o sea, empezó a incluir productos de otros, ¿verdad? Y no comprar siempre que compraba, porque de pronto tenía ofertas que le hacían más conveniente o lo que fuera, y directamente un tercio abandonó esas marcas. Entonces, claramente, las recesiones son momentos en los cuales, ¿verdad? Esos lazos de pronto que llevamos años construyendo tienden a romperse. Entonces, la clave es, si la fidelidad es importante en todo momento, en momentos de recesión es particularmente importante. Y ahí es donde es fundamental reforzar esas comunicaciones periódicas, ¿verdad? Y el hacer de la fidelización un tema, una prioridad, empezar a medirlo, ¿verdad? Si es que no lo estamos haciendo, y la comunicación directamente el uno a uno con nuestra cartera. Y esa comunicación, no hacerlo únicamente en términos racionales, en términos te doy más por menos, ¿verdad? Sino justamente, a ver, tengamos claro que la recesión no es solamente un problema para la empresa, también es un problema para los clientes, para nuestros clientes. Ellos también están pasando mal, ¿verdad? Entonces, la clave son esas empresas que toman al cliente de la mano y dicen, mirá, sé que está complicado, estamos aquí para apoyarte, ¿verdad? Por ejemplo, este es un banco en Paraguay con el cual hemos venido trabajando. Entonces, cuando vino toda la situación de coronavirus, que además en Paraguay tienen un tema de cuarentena bastante estricto, entonces en Banco Continental sabemos que es momento de estar unidos y apoyarnos. Por eso, automáticamente, las cuotas de marzo a agosto, o sea, esto para los que tienen préstamos amortizables, ¿verdad? Se trasladan al final del préstamo, ¿verdad? No tenés que hacer nada, te las pasamos para el final y esto no te genera, digamos, intereses.
Bueno, es eso, ¿verdad? Puede ser esto, o por ejemplo, esta es una acción que hizo Ford en Estados Unidos, tenía cerradas sus plantas, no sé qué, bueno, entonces juntó un montón de sus trabajadores y empezaron a fabricar mascarillas a partir de los materiales que ellos ya tenían, digamos, para otras cosas. Sus trabajadores fueron a trabajar, el hecho es que estaban donando 1 millón de mascarillas por mes, entonces es eso, ¿verdad? Estoy contigo, te estoy acompañando, con una empresa de servicios profesionales con la que hemos venido trabajando, justamente hicieron una serie de llamadas así a los clientes simplemente para ver cómo estaba todo, ¿no? No es para venderte nada, sino quiero saber cómo estás, cómo han venido, ¿no? Eso. Y la reacción naturalmente es muy, muy positiva, ¿verdad? Entonces, tengamos claro, hoy el mensaje no podemos caer en la cosa de esa reduccionista, como la gente le cuesta más ganar la plata, démosle más por menos, sí, pero sobre todo, ¿verdad? Hablemosle a la persona, ¿verdad? Que también está teniendo un problema. Y ahora vamos al tema que quizás justamente donde las empresas más han variado o tienden a variar su inversión de marketing, que es en la parte de comunicaciones, ¿verdad? Donde obviamente las empresas, una de las primeras cosas que hacen durante la crisis, como veíamos, es reducir sus presupuestos publicitarios. Y para esto le dejo la palabra a Juan Pablo, mi socio, para que les comparta él. A ver. Bien, como bien decía Pablo recién, un poco la intención que nosotros tenemos es la de poder, de alguna manera, aportarles a ustedes mucha evidencia empírica también sobre lo que está sucediendo en las crisis y sobre lo que está sucediendo en el panorama del marketing en general. O sea, no es una cuestión acá de tratar de hablar desde ciertos paradigmas, que está bien, digamos, los paradigmas, está bien también que vayan evolucionando con el tiempo, pero también el marketing lo entendemos como una actividad muy dinámica que hay que estar midiendo constantemente, digamos, aquí conecto con lo que decía Pablo anteriormente, y que justamente la data, en este caso, lo que se conoce hoy un poco en la jerga como el data-driven marketing, nos parece la tendencia o la orientación más importante justamente para poder trabajar hoy en día. Hoy en día también, y es un poco lo que vamos a intentar mostrar, hoy es una presentación enfocada en las crisis, pero con Pablo también, como bien él decía al principio, tratamos de darle una orientación a respaldarnos mucho en evidencia empírica, en datos, no hablar desde el sentido común o desde la intuición o desde la opinión calificada, que son muy válidas, sino tratar de hablar de aquello que se ha podido medir en circunstancias, en crisis anteriores como la del 2008, y lo que se está viendo ahora o lo que se está midiendo ahora precisamente. Y por otro lado, además, queríamos situar esto en un contexto. Las crisis, además, no vienen en el mejor de los momentos, como bien dice la ley de Murphy, sino que también, digamos, se amplifican o se minimizan sus efectos según los contextos en los cuales estamos en este momento. Entonces, un poco lo que queremos darles es un panorama completo y poder, de alguna manera, compartir con ustedes algunos tips y aprendizajes de cómo manejarnos o de cómo llevar un mejor marketing, un marketing más efectivo en estos tiempos de crisis, en función, digamos, de todos estos datos, de los datos de contexto, de cómo venía la situación al momento que comienza la crisis y de cómo la crisis ahora actualmente está modelando esto. Como ven ustedes ahí, lo que estábamos, al momento que llega la crisis, también nos agarra en un contexto, digamos, de un gran desgaste de la efectividad de las campañas de marketing. Acá van a ver que nosotros utilizamos distintas fuentes de información. Justamente en este momento yo creo que es un momento muy apasionante del marketing y de la data, digamos, a nivel internacional. No lo digo solamente por lo que puede ser la tendencia del Big Data o el Data Science, que en este momento se han convertido en un pilar muy importante, pero brevemente creo que por suerte en estos momentos hoy podemos medir mucho más de lo que medíamos hace 20 años o hace 30 años. Hoy en día tenemos tecnología que permite el almacenamiento y el análisis de la información de una manera mucho más fructífera, precisa y fecunda que lo que teníamos hace unos 20 años. Y hoy en día entonces tenemos otro tipo de posibilidades y herramientas, incluso de conocimiento del consumidor que antes no teníamos. Por otro lado, digamos, hay una serie de autores nuevos, o digo, gente que viene trabajando hace mucho tiempo, pero que recién ahora está tomando cierta notoriedad, que también entendemos que deberían incluirse, digamos, en las lecciones de marketing y en los nuevos cursos de marketing, que justamente es gente que está trabajando mucho con los datos
que está trabajando mucho con la evidencia empírica y que está encontrando patrones muy interesantes de cómo se comportan los mercados, las marcas, los consumidores y obviamente cómo se respalda toda esa evidencia justamente con cuestiones empíricas. Una fuente de evidencia muy interesante que está habiendo en el mundo son los famosos, y que todos ustedes conocerán, los famosos premios EFI, los premios a la efectividad. Para aquellos que se hayan presentado alguna vez, para aquellos que alguna vez hayan sido jurados, para alguno que haya participado, cuando una empresa presenta un caso de efectividad, está presentando mucha información. ¿Y qué es lo que han hecho en Londres particularmente? Acá nosotros utilizamos muchos datos del IPA, el instituto, digamos, de practicantes en publicidad, que son los que organizan los premios de efectividad para Inglaterra y Europa. Ellos lo que han hecho, han conformado un grupo de investigadores, un grupo de estudio, donde están tomando todos los casos de efectividad desde el año 1998 hasta la fecha, y están analizando patrones de información y de data de esos casos. Entonces, tienen de alguna manera la mejor base de datos con casos empresariales medidos cuantitativamente, como exige justamente también lo que es la metodología de los premios EFI, y eso les ha permitido, digamos, poder desarrollar una evidencia empírica sólida, robusta y validada universalmente, por cada parte han llevado esa metodología a otros mercados, que de alguna manera de ahí se pueden sacar muy buenas lecciones y que deberíamos compartir y conocer cada vez más, y ojalá en algún momento aplicar en el Uruguay. Estoy seguro que tanto en Uruguay como en los países de la región donde se desarrollan los premios de efectividad, toda esa información se podría analizar justamente para tener, no solamente para el momento de la premiación, que es muy importante reconocer las buenas prácticas, sino que además para poder poder extraer de ahí patrones digamos, y medición de qué casos han resultado exitosos, y aprender de los éxitos y aprender de los fracasos también, que están o cuál más importante. El tema justamente de lo que ellos empiezan a notar, y acá de alguna manera ponemos en contexto esta crisis se da en el contexto de una gran pérdida de efectividad de las campañas de marketing a nivel internacional. Como pueden ver ustedes ahí en la gráfica, desde el año 2008, las campañas de marketing son cada vez menos efectivas, ¿okay? Cada vez logran menos resultados de lo que se habían propuesto, o cada vez logran menos resultados comparados con campañas anteriores. Y eso es un impacto real, y eso es un impacto que de alguna manera no pertenece a una crisis como tal, pero sí es el contexto en el cual estamos en este momento. Y lo que de alguna manera refleja es decir, bueno, si habían prácticas malas que de alguna manera estaban reduciendo la efectividad de las campañas, la crisis las empeora todavía, la crisis todavía nos exige que tenemos que cambiar nuestro punto de vista, que tenemos que cambiar nuestro enfoque. Entonces, eso es algo importante para que tengamos en cuenta. ¿Cuál es gran parte de ese problema que los investigadores justamente están encontrando? Gran parte de ese problema es que ha habido un crecimiento impresionante de campañas de corto plazo. Las campañas de corto plazo son campañas que van más que nada, digamos, a tratar de obtener resultados en los siguientes 6 meses de la campaña. Lo que el IPA de alguna manera ha definido como corto plazo son 6 meses, y más allá de los 6 meses, mediano y largo plazo. Pero ha habido una sobreabundancia, un exceso de alguna manera de estas campañas de corto plazo, y estas campañas de corto plazo fundamentalmente son campañas que van a lo táctico y que van fundamentalmente al tema de activación de ventas. Hay 2 dimensiones, y que ahora después ustedes van a ver cómo las presentamos, en las cuales son importantes para mantener la efectividad del marketing, y eso tanto en tiempos normales como en tiempos de crisis. Y es el equilibrio o la consideración conjunta de, si bien yo tengo que vender todos los días y tengo que mantener un adecuado nivel de activación de ventas, yo tengo que tener también un equilibrado nivel de construcción de marca. La relación ventas-marca debe estar cuidada todo el tiempo, porque eso se ha comprobado, que el desequilibrio entre esas 2 dimensiones en las campañas de marketing, darle demasiado a ventas o darle demasiado a marcas en detrimento de la otra respectivamente, te genera este tipo de problemas. Lo que ha sucedido en los últimos años, seguramente, y por la literatura que está disponible, que después también incluso podemos compartir las fuentes bibliográficas con ustedes, es el tema justamente que desde la crisis del 2008, las empresas han estado en una carrera justamente de orientarse a campañas de corto plazo, buscando muchas veces los ingresos antes que nada, antes que pensar incluso
en la creación y en la construcción y en el desarrollo de sus marcas, y eso ha llevado mucho enfoque en los trimestres, y eso ha provocado muchas veces lo que se llama, digamos, el tema de una miopía de los cortos y de los largos plazos. Yo tengo que trabajar en el corto plazo, es cierto, pero siempre tengo que mantener un cierto equilibrio con mi largo plazo. Lo que vemos justamente en esta gráfica es cómo también en el último tiempo ha habido de alguna manera un desvío de los recursos, fundamentalmente hacia la parte de activación de ventas. Podemos ver en este caso cómo el porcentaje de los presupuestos que se dedican a construcción de marca han venido cayendo en ese contexto de buscar mayores resultados de corto plazo, y que todo eso en definitiva genera una caída en la efectividad de marcas. Entonces, este es el panorama en el cual nos encuentra en este momento la crisis. Obviamente las crisis, como decía recién, amplifican o minimizan algunos de los efectos. Pensamos que las crisis en este caso, desgraciadamente, puede amplificar todavía este comportamiento. Muchas marcas, muchas empresas, ante la desesperación justamente de ver mercados que se achican y de consumidores que dejan de consumir, tengamos en cuenta que hasta incluso a esta crisis, a esta pandemia, se le ha llamado la tormenta perfecta, como la película, si es que recuerdan más o menos y entienden la metáfora de lo que estamos hablando, porque acá hay como varias crisis a la vez, una crisis humanitaria, sanitaria, una crisis económica, pero también una crisis de consumo. Hemos quedado todos encerrados, no hemos podido salir a la calle a consumir. Ese tipo de cosas justamente generan circunstancias muy raras y muy extrañas, pero que estas tendencias de contexto hay que tenerlas en cuenta porque toman una dimensión particular en estos casos. ¿Qué es lo que sucede en épocas de crisis? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Según los últimos datos de la prestigiosa consultora Statista, hay una caída espectacular en la inversión que están haciendo las empresas en comunicación, ¿ok? Y están desapareciendo del mercado lo que los americanos y los ingleses llaman going dark, ¿ok? Es el hecho justamente de desaparecer del mercado, de apagar la marca, de apagar la comunicación, obviamente con el buen fin de retener ingresos, de cortar gastos, pero fundamentalmente el tema, vamos a ver que eso tiene repercusiones, esas decisiones siempre tienen determinado tipo de consecuencias, y vamos a ver cómo la evidencia empírica demuestra que no hay que irse, digamos, a ese apagón de la marca, a ese lado oscuro, sino que lo que hay que tratar es tratar como mínimo de mantener una presencia en épocas de crisis, y también un poco de la hipótesis que vamos a tratar de comprobar al final es los que mantienen presencia en las épocas de crisis obtienen las mejores recompensas en la recuperación, un poco también como decía Pablo al principio. En este cuadro pueden ver ustedes cómo de alguna manera la inversión en marketing siempre ha sido muy sensible, mucho más sensible que lo que puede ser la evolución del PBI. A nivel internacional, cuando se han producido caídas del PBI, las caídas que después eso tiene correlativamente en las inversiones en marketing son mucho mayores, las recuperaciones después también son mucho más exageradas, lo cual a nosotros siempre, y con Pablo lo hemos pensado mucho, en estas crisis nos está llevando a pensar, y algo que le proponemos pensar también a ustedes es en los desperdicios y en los excesos. ¿Cuánto muchas veces estamos desperdiciando de recursos porque no estamos invirtiendo bien, no estamos invirtiendo en lo efectivamente correcto? Y ahí un poco el nombre también de nuestra conferencia, el tema de lo efectivo, elegir la buena herramienta, elegir el buen camino, desarrollar la buena estrategia que realmente me lleve a tocar aquellos puntos claves, las perillas, como se dice hoy en día, para justamente poder accionar una solución efectiva sobre ese problema, los desperdicios que cometo cuando no sigo ese camino correcto, y muchas veces los excesos. A veces pienso que tengo que sobreinvertir en determinados lugares y esa sobreinversión en realidad no resulta en ningún tipo de efecto comprobable. Entonces, este panorama justamente es para que vean cómo las marcas en este momento reaccionan frente a las crisis, lo han hecho en el pasado, lo están haciendo ahora, y la verdad que para la mayoría de las marcas y de las empresas no es una cuestión saludable, porque esto lo pagan después en el momento de la recuperación, porque no reciben las mismas recompensas, como vamos a tratar de demostrar, que aquellas empresas que sí lo han hecho. Esta situación, como vimos, genera problemas para las marcas. Según datos de Milgram Brown, justamente, a partir de un muy buen informe que les recomiendo buscar, el Advertising in a Downturn, justamente lo que se ven son marcas que se han apagado en distintas crisis. Lo que se ha medido son importantes
caídas o desgastes en los niveles de uso y de imagen de la marca. Entonces, de vuelta, no es gratuito para la marca desaparecer, y eso es algo que queremos dejar como muy claro. Sabemos que es difícil, todos nosotros hemos trabajado también como responsables de marketing en distintas empresas, en distintas empresas relacionadas además todo el tiempo con la comunicación. Sabemos que es difícil para una empresa mantener sus presupuestos en época de crisis, no es una cosa fácil, pero tratar de ingeniárselas para mantener cierta presencia, porque los daños sobre las marcas son daños que se dan, son patentes, son tangibles y después cuesta tiempo recuperarse. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que incluir en nuestro pensamiento y en nuestro sistema de creencias sobre las cuestiones de marketing. Cuesta tiempo recuperar aquellas cosas que se desgastan y aquellas cosas que de alguna manera se dañan cuando tenemos una época de crisis y la marca deja de estar presente frente al consumidor. Los efectos de dejar de invertir, además, en los tiempos de crisis se vuelven muy tangibles, y acá justamente hay una muy buena investigación de Kantar en diferentes mercados, donde ustedes pueden ver distintos indicadores de distintas dimensiones de la marca, desde el total de menciones, el awareness de la marca, desde las compras declaradas, desde la frecuencia de compra, cómo todas se van perjudicando a medida que las marcas van desapareciendo, van dejando de hacer, digamos, su marketing, su comunicación durante las épocas de crisis. Entonces, de vuelta, todo este tipo de decisiones tiene consecuencias. Obviamente que habrá que medirlas, cada uno tratará de tomar decisiones de riesgo lo más informadas posible, y también un poco esta data que nosotros queremos aportar como Marketing Tech en el ámbito de org, es un poco también para invitar a esas reflexiones y también para medir las consecuencias de todo esto. Realmente en este momento, por suerte, se están midiendo estos efectos y es importante tenerlos en cuenta y saber que lo que hacemos tiene consecuencias sobre nuestras marcas, y nuestras marcas son fundamentales para la efectividad de nuestras campañas de marketing. Otro efecto de la falta de inversión en épocas de crisis es que aumenta la sensibilidad al precio. Y en este ejemplo, como podemos ver, entre estas dos marcas, una marca de gin y una marca de whisky, una de ellas, justamente la marca de gin, mantuvo su presencia durante épocas de crisis, la marca de whisky, al contrario, se apagó, y justamente vamos a ver cómo la elasticidad al precio en el caso de la marca de gin disminuyó, o sea, de que tiene una mejor predisposición a pagar por parte de sus clientes, y por otro lado puede manejar de una forma más autónoma sus precios. Mientras que la marca de whisky se volvió más dependiente a la cuestión de precios, se volvió más dependiente a la cuestión de las promociones, a la cuestión de las ofertas, como bien decía Pablo hoy al principio, y esto es un dato que aportamos en la medida de no solamente las consecuencias pueden ser de imagen de marca, de la recordación de la marca, cosas que a veces pueden ser un poco más vistas como menos tangibles y más subjetivas, sino que también tiene un impacto directo este hecho de cómo uno se maneja sobre la crisis y cómo se trabaja, tiene un impacto directo sobre una de las variables más sensibles, que es la del precio. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, algo que siempre discutimos muy interesantemente con Pablo, y tal vez la elasticidad de precio, la sensibilidad al precio, sea el mejor indicador que tenemos la gente de marketing con respecto a cómo realmente nuestros consumidores valoran nuestras marcas. Cuando nuestros consumidores están dispuestos a pagar un poco más sobre nuestras marcas, están un poco mejor predispuestos a hacerlo, realmente ahí es cuando tenemos una medición del valor. Otro tipo de mediciones pueden ser un poco más subjetivas, pueden ser más coyunturales, estar más expuestas a las tendencias de momento, pero este indicador en particular es un indicador muy sensible que todas las empresas, toda la gente de marketing debería tener siempre muy presente en épocas normales y en épocas de crisis, para ver efectivamente cómo se va conduciendo su marca y cómo verdaderamente el consumidor valoriza su marca en ese sentido. Sin embargo, en las crisis también se abren oportunidades. A ver, está el viejo refrán chino de que la crisis es una oportunidad. A veces yo digo, bueno, a veces es difícil también tratar de sacar toda esa bruma, toda esa neblina que a uno se le genera, esa oscuridad que se le genera en una crisis, que las cosas no se ven tan claras al principio, y encontrar esas oportunidades. Pero bueno, vamos a tratar justamente de entender algunas claves, y este también es el propósito de la charla de compartir hoy con ustedes. Lo que les decíamos hoy, siempre tenemos que tomar en cuenta para la efectividad, una auténtica efectividad en el marketing o en construir efectividad para nuestro marketing, tomar en cuenta estas dos dimensiones que hablábamos hoy en día.
La activación de ventas, tenemos que vender porque eso es lo que nos genera los ingresos y el cash flow de todos los días. Tenemos que vender, es de lo que comemos, es lo que cobramos nuestros salarios o lo que tenemos nuestra rentabilidad. Pero por otro lado tenemos también la marca. Y la verdad que nos gustaría proponerles pensar de una determinada manera. Lo que estamos vendiendo hoy, de alguna forma, es gracias a la marca que logramos crear hasta ayer. ¿Se entiende el punto? El tema justamente de todo lo que nosotros hemos trabajado con nuestra marca hasta hoy y lo que podemos vender hoy es gracias a lo que hicimos hasta ayer. Entonces, lo que podemos hacer por nuestra marca, lo que podamos invertir en la marca mañana, pasado y traspasado, es lo que nos va a generar también las ventas de futuro. Y hay una retroalimentación entre las dos. Yo necesito vender para poder construir marca, yo necesito construir marca para poder vender. Entonces, acá lo que queremos apostar es un equilibrio y desgraciadamente en las crisis lo primero que se pierde son esos equilibrios. Por lo que veíamos al principio, cada vez más campañas de ventas, cada vez más campañas promocioneras, cada vez más campañas de ofertas, nos olvidamos de las marcas, nos olvidamos de los equilibrios y muchas veces terminamos invirtiendo excesivamente en tácticas que no generan los retornos que realmente podríamos estar esperando y que obviamente no los van a generar por H o por B causa. La marca nos permite pensar nuestro negocio en el largo plazo. La marca siempre es una cuestión de largo plazo, es el combustible que nos va a mantener volando largo, que nos va a permitir llegar a nuestro destino, y la activación de ventas es justamente esa energía que vamos ganando todos los días, esa fuerza que vamos ganando todos los días, y es de corto plazo. En definitiva, la efectividad del marketing es un adecuado equilibrio, digamos, entre poder manejar el corto y el largo plazo continuamente, y acá tenemos los dos factores fundamentales. Vuelvo a repetir que estos son modelos que están soportados en este momento por evidencia empírica, justamente las investigaciones a las que hacemos referencia y que ustedes ahí tienen las fuentes y que compartiremos con ustedes, lo que están encontrando es este patrón en más de 20 años de análisis de casos exitosos y fracasos de empresas, en los cuales justamente la dimensión de ventas y la dimensión de marcas, sin desmerecer otro tipo, por favor, pero sí que son dos pilares sobre donde se construye más que nada la efectividad de marketing. El elemento acá importante es el equilibrio, ¿ok? Como decía recién, no es solo ventas, no es solo marca, acá hay una cuestión de equilibrio, y es importante cuidar ese equilibrio lo máximo posible también en época de crisis, donde naturalmente se nos puede salir de control, y donde naturalmente nos podemos sentir tentados a hacer unos recortes sin pensar demasiado, entonces que eso después puede tener consecuencias negativas justamente para nuestro negocio. Más o menos la investigación internacional sitúa ese equilibrio entre un 60 y un 40%. Lo que quisiera aportar, digamos, un poco con el cuadro que ustedes ven ahí, son dos ideas base fundamentales o dos ideas fuerza. La retroalimentación que existe entre ventas y marcas, que no hay que verlas como opuestos el departamento de ventas y el departamento de marketing, sino que al contrario, acá tenemos evidencia empírica de cómo tienen que trabajar juntos. Y el otro es el cuidado nuevamente del concepto que les decía de los excesos y de los desperdicios. Invertir más allá, lo que muestra la experiencia internacional, vuelvo a repetir, ojalá pudiéramos medirlo en este momento para Uruguay, tener acceso a los casos EFI y poder hacer este tipo de mediciones, y es decir, bueno, ¿cuánto del porcentaje de ventas yo tengo que equilibrar y poner en la balanza con respecto a un porcentaje de construcción de marca? La experiencia internacional parece indicar que más allá de un 40% de inversión en campañas tácticas o de ventas, ya empieza a tener menos efectividad. El punto máxime para la inversión en ventas está en un 40%. Eso cambia según categorías. Hoy teníamos mucha más data todavía en esta presentación, tuvimos que sacar un montón de esa data, pero les puedo asegurar, digamos, que para cada categoría más o menos el balance está entre ese 60-40, para los servicios a veces es un poco más, para el consumo masivo a veces un poco menos, pero ahí hay una buena referencia. Y la idea fuerza que queremos que se quede nuevamente es el tema, hay evidencia empírica en la cual demuestra que hay que tratar de mantener un equilibrio entre estas dos dimensiones para poder ser más efectivos, y ojalá que cada negocio, con sus analistas, con sus gente de números, pueda precisamente calcular ese equilibrio y empezar a trabajar con ese parámetro. Entonces, algunos de los aprendizajes que podemos sacar hasta aquí es mantener lo máximo posible la presencia de la marca. Sabemos que es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Eso después vamos a ver el tipo de recompensas que tiene. Cuidar el mix de inversión entre campañas de venta y campañas de marca. No hay que apagar ninguna de las dos, hay que tratar de mantener lo máximo que se pueda cada una de ellas.
Si aún no se ha identificado el mix de inversión adecuado para la categoría, entonces aproximarse por lo menos a un equilibrio, intuitivamente saber que existe ese equilibrio y tratar de aproximarse a algo que sea mucho más balanceado. Y como bien decía Pablo, y después lo pudimos ver a través del caso de estos de bebidas alcohólicas, no realizar comunicación de precios solamente, sino que tratar de recordar la influencia que la marca tiene sobre el precio. Las personas reaccionan de diferente manera, el precio siempre es una dimensión relativa, siempre estamos diciendo que algo es caro o barato en función de otra cosa, y en el caso de las marcas eso se da muchísimo. En el caso de las marcas siempre hace que nosotros tengamos una percepción de precio netamente relativa en ese sentido, por lo cual es importante no realizar una comunicación excesivamente orientada a precios en ese sentido. ¿Cuáles son algunos de los indicadores claves, el papel y la importancia que tienen? Acá realmente queríamos también compartir con ustedes algunos indicadores para poder trabajar la efectividad en el marketing, para poder darles herramientas concretas en las cuales ustedes deberían focalizarse y deberían prestar especial atención si es que no lo han hecho hasta el momento. Y es esta noción del share of voice y share of market. Share of market, participación de mercado; share of voice, la participación que sus marcas tienen dentro de inversión en comunicación dentro de la categoría donde ustedes están. Inversión en medios masivos, inversión en digital, inversión en punto de venta, todo lo que ustedes puedan considerar en ese sentido. Acá hay una regla de oro básica que después en otras circunstancias podemos profundizar y que realmente ha surgido como uno de los indicadores más importantes a considerar, y es: el share of voice tiene que estar siempre por encima de nuestro share of market. Si yo tengo un 20% de mercado, mi share of voice debería estar por encima de ese 20%. A la diferencia que se logra entre ese share of voice con el share of market, se le llama, lo que ustedes ven ahí en las gráficas, el ISOF, es lo que está por encima del punto de equilibrio entre ambos. Y cuanto más logremos mantener esa diferencia a favor, lo que la experiencia internacional y las mediciones sugieren es que hay un impacto positivo sobre el share of market, o sea que cuando hay siempre un share of voice por encima del share of market, nuestra participación de mercado tiende a aumentar. ¿Okay? Y acá ya tenemos alguna demostración con mediciones. No le demos importancia ahora a lo complejo que puedan parecer las fórmulas o las gráficas, es simplemente quedarse con la idea de que la diferencia que se da a favor de un share of voice cuando nosotros estamos invirtiendo nuestra participación en la inversión de la categoría está un poco por encima de lo que es nuestra participación de mercado, ese exceso por encima tiene un impacto positivo, como podrán ver ustedes ahí, sobre lo que es el crecimiento en participación de mercado. ¿Okay? Y ese crecimiento se ha ido incrementando en el correr de los años. Los casos que se analizaron entre el año 98 y 2006 daban más o menos un rendimiento de un 6%, mientras que todavía los casos que se vieron entre el 2008 y 2016, ese rendimiento ha aumentado. La idea fuerza que queremos dejarles aquí, fundamentalmente, es esa, es la de cuidar la presencia de la marca en épocas de crisis. Acá, en épocas de crisis, muchas de las marcas se retiran de una determinada categoría. Sus competidores pueden ser que hayan dejado de invertir. Bueno, eso es una excelente oportunidad para seguir presentes, porque hasta incluso, si ustedes lo piensan, en muchos de los casos nosotros podemos aumentar nuestro share of voice sin necesidad de aumentar nuestra inversión, simplemente manteniendo, siguiendo nuestra ruta y de alguna manera manteniendo nuestros niveles de inversión, si es que podemos, obviamente, si tenemos que recortar, teniendo siempre presente esta relación, que nuestro share of voice siempre debería quedar por encima de nuestro share of market, porque el share of voice está comprobado y medido que es un acelerador, un catalizador del crecimiento de la participación de mercado. También muy buena evidencia empírica que hemos encontrado y muy buena evidencia empírica también para, ojalá, medir en los casos de Uruguay. Simplemente este gráfico como una ratificación de lo que recién vimos, cuanto más aumenta lo que se le llama ahí el media pressure, el share of voice menos el share of market, justamente lo que hace es bajar la probabilidad de que perdamos puntos de mercado. Entonces, el gran mensaje aquí es decir, tratar de mantener la presencia, aprovechar de que muchos de nuestros competidores se salen de la categoría, aprovechar que seguramente en épocas de crisis la negociación con
determinados canales de comunicación es mucho más conveniente porque todo el mundo necesita hacer negocios y puede bajar sus condiciones. Entonces puede ser más barato incluso para nosotros mantener nuestra presencia, mantener nuestra participación en esa inversión de la categoría y tener un efecto positivo natural sobre nuestra participación de mercado. Entonces, esto intenta hacer un poco de evidencia empírica aportada justamente para justificar el hecho de mantener una inversión, de mantener una determinada, digamos, presencia en el mercado más allá de estos momentos de crisis. Por otro lado, nos preguntamos también qué tipo de canales ayudan a ser más efectivos. Hoy en día muchas de las empresas siempre están en el dilema de o invertimos en medios de comunicación tradicionales o cómo manejamos los digitales y qué tipo de mensajes y cuestiones tenemos que ver al respecto. Bueno, la evidencia está mostrando que la sinergia entre canales de comunicación tradicionales, como puede ser la televisión, y canales de comunicación digitales, la sinergia es lo más adecuado. ¿Ok? Si bien, digamos, los medios masivos siguen teniendo, y sobre todo en países como el Uruguay, siguen teniendo una relevancia realmente importante, una cobertura de públicos, unas audiencias muy importantes, el hecho de poder complementarlo con digital, eso le da una mayor importancia y una mayor efectividad justamente a lo que nosotros invertimos a través de esos canales. Por otro lado, dentro de lo digital, lo preferible es lo audiovisual. Estamos en épocas donde los consumidores son netamente audiovisuales, tanto por los medios de comunicación tradicionales, pero también como los medios digitales. Acá precisamente lo que queremos es aportar datos, ustedes pueden ver ahí, como el video online, cuando ustedes hacen sus estrategias digitales, justamente el video online es el recurso por excelencia que tiene mayor efectividad y que tiene mayor impacto sobre las distintas variables del negocio y que precisamente en sinergia con los medios tradicionales es lo que obtiene justamente un mayor rendimiento y una mayor efectividad tal como se pueden medir, digamos, en otro tipo de experiencias al respecto. Entonces, algunos aprendizajes de esta parte: medir y analizar el share of voice de mi marca y la competencia y tratar de mantener e identificar cuál es ese nivel histórico. O sea, medir el share of voice es realmente importante y tenerlo presente. Yo lo consideramos un indicador que tiene que estar en nuestro tablero de control continuamente y observándolo. Mantener ese nivel de share of voice incluso en épocas de crisis por encima del share of market, teniendo en cuenta lo que comentaba recién, que puede resultar hasta incluso más barato y más conveniente todavía la inversión en estos momentos. Hay grandes empresas a nivel internacional. Sé que la realidad, por favor, no es por comparar en vano, la realidad de muchas empresas en Uruguay no es la misma, pero grandes empresas de otros países están duplicando sus inversiones incluso en épocas de crisis, aprovechando mejores condiciones de negociación y aprovechando también esta circunstancia de que están más solos en el mercado, con lo cual los efectos de sus inversiones se multiplican. Por otro lado, al seleccionar canales de comunicación, procurar medios de alcance masivo. No es una época para estar haciendo targets demasiado específicos, no es una época para hipersegmentar. En otro momento sería súper interesante hablar sobre las conveniencias de los nichos y la hipersegmentación versus una segmentación un poco más general, pero justamente son momentos, antes que nada, lo que se muestra más efectivo es utilizar medios de comunicación que alcancen a más gente, más que a nichos tan específicos. En estos son momentos más de mantener la presencia de la marca frente al mayor número posible de gente y que más gente sepa que nosotros estamos prendidos, de que estamos trabajando y de que estamos presentes. Y sobre todo dar prioridad a materiales audiovisuales. Está bien, uno tiene que respetar sus presupuestos, lo que se puede hacer, pero si mañana tienen que dar prioridad a unos materiales no más estáticos y unos materiales audiovisuales, bueno, sería deseable que pudieran ir a materiales audiovisuales porque eso es lo que tiene mayor impacto y lo que tiene mayor impacto en digital, y eso le puede ahorrar mucho de inversión y hacer mucho más efectiva su inversión. La creatividad en plena crisis es conveniente, siempre estamos pensando, y como bien ya sugería Pablo al principio, de alguna manera decir, bueno, en este momento tengo que ser más racional, en este momento tengo que ser más emocional, en este momento tengo que mostrar una oferta, en este momento tengo que hablar de los valores y del espíritu y de la hermandad entre las personas. Ustedes deben estar viendo todos los días diversas estrategias de comunicación. ¿Qué es lo que está señalando un poco, digamos, la investigación a nivel de otros mercados en esta misma crisis? Han habido en estos últimos meses, digamos, los dos últimos meses, abril y mayo,
por suerte, una buena cantidad de webinars y de workshops virtuales donde muchas empresas han compartido sus últimos hallazgos en varios mercados. Y acá hay una cuestión, hay realmente un autor investigador de una empresa que se llama System One, Orlando Wood, lo recomiendo especialmente, su libro Lemon, es un libro que parte de la investigación y trata de ver efectivamente cómo la comunicación, cuáles son las prácticas de comunicación más efectivas para trabajar con los consumidores actualmente, y haciendo un gran resumen de su planteamiento, que lo pueden encontrar, lo que ha sido su webinar en estos tiempos de crisis. ¿Qué es lo que mejor está conectando hoy en día con los consumidores? ¿Qué es lo que mejor está conectando con los consumidores en plena crisis? Está conectando mucho mejor publicidad que trabaja con símbolos característicos y originales de la marca. No son momentos para hacer cambios de marca, de colores, o repackagings, o rediseños, o lo que fuera. Mantengan su marca, muestren sus colores, muestren sus claims, vayan directo, digamos, a recordar a las personas que la marca está ahí y que la marca sigue teniendo los mismos valores, los mismos sonidos, las mismas características, los mismos personajes que antes. Publicidad que remite a situaciones pasadas. Esto es un poco obvio, en este momento estamos en una situación bastante angustiosa. Teníamos por ahí una gráfica justamente de España, de cómo, de los estados de ánimo por los cuales está atravesando la gente en este momento, y la verdad que muchos son estados de ánimo negativos, pero justamente mucha gente trata de refugiarse en el pasado, entonces muchas veces comunicaciones que remiten a situaciones pasadas son más efectivas y son más recordadas que comunicaciones que se meten demasiado en el futuro o que prometen demasiado cosas al futuro. Es un elemento justamente que hay que valorar. Publicidades que se enfocan en las personas, en las personas conectoras, en las personas que se relacionan con otros. Hay un gran componente de humanidad hoy en día, pero no tenemos que poner gente individualmente sola, tenemos que tratar de poner grupos de personas interactuando entre sí. Lo que obviamente la gente está extrañando en estos momentos es interactuar, es conversar, y si no lo puedo hacer ahora, por lo menos quiero verlo. Si uno también hoy, digamos, son otro tipo de datos que hemos visto, el tipo de contenidos que se valoran más, por ejemplo, qué tipo de películas son las más vistas en estos momentos, y las más vistas en estos momentos son aquellas películas que tienden a hablar de familias y relaciones y amigos y amistades y grandes logros colectivos. Eso está extrañando mucho en la gente, y sobre todo también publicidad que se refiere mucho a la comunidad y a lo local. O sea, la gente quiere tener conciencia de dónde está y dónde está parado en este momento. Me interesa lo internacional y qué está pasando en otros países, pero también me interesa mucho más que nunca lo que está sucediendo hoy en día aquí. No en vano, en todos los mercados del mundo, y estoy seguro que en Uruguay también, los horarios centrales, o sea, los informativos, han crecido estrepitosamente en sus audiencias, y eso marca a las claras el tipo de contenido. Más allá que la gente está más tiempo dentro de su casa, pero también hay más gente con un poco más de tiempo interesada en saber qué es lo que está sucediendo en su comunidad y en su localidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Algunas cosas que no conectan tanto, no seamos tan abstractos, no hagamos tanta comunicación con objetos, que siempre traten de aparecer personas, o si necesitan mostrar un objeto, que siempre aparezca en el marco de una persona, con algún actor, con algún protagonista humano. No son buenos tiempos para ventas duras y de precio exclusivamente, por la misma razón anterior. La gente no está tanto valorando, aunque parezca que sí quiere ahorrar y obviamente quiere ser inteligente con su dinero, pero también quiere ver lo conveniente y quiere ver también la marca. Entonces, la venta dura y de precio no está funcionando tan bien como estaba funcionando en otros momentos. Por otro lado, no hay que exagerar con la competitividad ni con la comparación. La gente no está tan receptiva a cuestiones competitivas y comparativas, prefiere que cada marca haga su propia propuesta de valor, independientemente de lo que estén haciendo otros, y argumente a su favor, y que trate de conectar más con la persona que compararse con la competencia. Y por otro lado, no exageremos con el mensaje tipográfico, que nuevamente en el sentido de que no aparecen personas, o solamente con audios en off, o solamente con dibujos u otro tipo de imágenes tipográficas, sino que tratemos de ir a componentes más reales, más humanos, donde se vea, digamos, protagonistas y actores reales. Eso es lo que está siendo más valorado. Vuelvo a repetir, esto es investigación que se ha realizado en varios mercados, son patrones, son propuestas que nosotros ponemos arriba de la mesa para que ustedes piensen,
esto parece ser lo que está conectando mejor y lo que está funcionando, hay toda una explicación mucho más profunda de cómo conectan estas cuestiones con las emociones y con los valores humanos que es importante tener en cuenta. Simplemente acá algunas fotografías para ejemplificar personajes, escenarios, relaciones, localidades, comunidades, historias del pasado, hoy conectan muy bien. Competitividad, precio, ofertas, pruebas de producto, sobreimpresos, son cosas que hoy en día no están conectando tan bien con la gente y que no sería relevante en este momento. Creo que fundamentalmente hoy en día lo que hablan muchos autores a nivel internacional es cómo nuestras marcas pueden generar mayor relevancia cultural con la gente. Vivir una pandemia, ver cómo a tu comunidad le va en esa pandemia, a los uruguayos por suerte nos está yendo muy bien, ver cómo conectamos culturalmente con ese ambiente, con las emociones, con los estados de ánimo de la gente, es súper importante ser observador en ese sentido. Entonces acá se habla más que nada de un concepto de relevancia cultural, qué tan importante puede ser mi marca para las personas, para conectar con sus valores y para conectar con sus estados de ánimos y emociones en este momento. Pablo bien lo demostraba al principio justamente con la comunicación de este banco que exponía. Entonces, la crisis no significa restricciones a la creatividad, al contrario, hay que ser creativos, son muy valoradas por los consumidores en estos momentos, estamos todos encerrados, no queremos ver la misma comunicación 10.000 veces repetida, necesitamos ver cosas nuevas, necesitamos reírnos un poco y necesitamos conectar con personas. Justamente los componentes e historias tienen que ir a una mayor humanidad, es importantísimo eso hoy, valoramos más, priorizamos más el contacto humano, ya vendrán otros momentos donde quizás desgraciadamente eso se nos olvide, pero hoy en día eso es lo más importante. Dejemos de lado componentes demasiado abstractos o racionales, y si los tenemos que usar, pongámoslos siempre en el contexto de lo más humano, y desarrollar comunicación que muestre atributos reconocibles de la marca. No son momentos para rediseños, son momentos para recordar nuevamente lo que decía al principio, qué colores tenemos, qué sonidos característicos tenemos, cuáles son nuestros eslóganes o claims, cuáles son nuestras imágenes, fuerzas de batalla, cuáles son nuestros personajes característicos, sigamos con ellos para mostrarle a la gente que estamos presentes, trabajando y tratando de salir adelante junto con las personas, siempre reconociendo y refrescando lo que es nuestra marca en ese sentido. Y ya terminando, las marcas que continúan invirtiendo y trabajando durante las crisis obtienen recompensas. Lo que queremos aportar aquí justamente son algunas mediciones internacionales de cómo las marcas que no invirtieron nada, que es esa primer barra negra, obtuvieron un retorno apenas de un 0.7%, versus aquellas marcas que se siguieron manteniendo a través de las sucesivas crisis, obtenieron retornos del 1.6% aproximadamente. La idea justamente es que las marcas que continuaron trabajando e invirtiendo durante las crisis obtienen las recompensas y son las que más recompensas se llevan de la recuperación. Cuando viene la recuperación, que ojalá sea en esta forma de V corta y no sea una U demasiado larga, como están diciendo los economistas todos los días por la televisión, ¿quién se lleva la mayor parte de esas recompensas? Y lo que muestra la tendencia de los estudios de crisis anteriores y del actual, en aquellos mercados que de alguna manera ya están empezando a mostrar recuperaciones, son que las marcas que siguieron invirtiendo son las que se llevan la mayor parte de las recompensas, las que obtienen réditos mayores, las que capturan mayores participaciones de mercado y las que obtienen más velozmente, con mayor velocidad, digamos, esos retornos. Por último, un estudio que ha hecho la gente de Kantar, Miller Brown, digamos, ellos tienen un panel de marcas y de consumidores muy importante y muy valioso a nivel mundial, y lo que han estudiado justamente prácticamente desde la crisis del 2008, con datos desde el 2006, es justamente el grado de recuperación de las marcas que han seguido trabajando durante la crisis y de las marcas que han cuidado su valor como marcas. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente al concepto que queremos dejarle arriba de la mesa de cuidar el equilibrio entre marcas y ventas. No descuidar las ventas, no descuidar las marcas. Aquellos que logran esos equilibrios obtienen recompensas mucho mayores, obtienen además una velocidad de recuperación mucho mayor e incluso llegan a obtener cosas, elementos favorables del negocio como participación de mercado o mejores niveles de lealtad o mejor relacionamiento con su base de cliente, incluso mejores que los anteriores a la crisis. Entonces,
El mensaje que queremos darles es, bueno, obviamente hay una luz al final del túnel, y eso es justamente cómo podemos ir por esas recompensas, tratando de ser más efectivos en lo que hemos hablado aquí. Simplemente para repasar y ya terminando, el tema es, la consigna es invertir durante la crisis. Desaparecer significa comprometer la oportunidad de recuperarnos luego. Las recompensas vemos que siempre favorecen a los que se han mantenido presentes y trabajando. Cuidar el mix de marca-ventas, eso, tratar de llegar a un equilibrio entre eso, aunque todavía no lo podamos medir, aunque todavía no podamos tener una idea clara de cómo está eso en nuestra categoría y en nuestro mercado, pero por lo menos tratar de ir llegando a un equilibrio, no enfocarse en uno solo de los dos, no apagar uno de ellos y dejar solamente otro funcionando, sino tratar de hacer que los dos funcionen. Orientarse a canales que generen mayor alcance con el público. En este momento es más importante el alcance y la cobertura que lo que es el tema de la hipersegmentación. En este momento la gente quiere ver cosas más a nivel general. Esforzarse por mantener el share of voice por encima del share of market, como decíamos recién, esa diferencia a favor puede ser incluso más conveniente económicamente en este momento por una mejor capacidad de negociación con los canales de comunicación, pero por otro lado, porque eso es un buen predictor y está comprobado por la evidencia empírica, el share of voice es un predictor, digamos, de la participación de mercado futura. Si hay necesidad de hacer una comunicación de precios, no hacerla de alguna manera en un formato promocionero u ofertero, sino que tratar de vincularlo siempre con la marca, de por qué la marca está trabajando con ese nivel de precios o por qué quiere hacer determinado tipo de tácticas con esos precios. Los americanos le dicen el reason to believe, o sea, de por qué, dar esos argumentos de por qué estoy moviendo el precio hacia arriba o hacia abajo de lo que estoy haciendo, vincularlo con la marca para no perder ese componente de valoración que el consumidor siempre nos asigna. Como decía recién, refrescar todo el tiempo aquellas señales que identifican a mi marca, logotipos, claims. Acá es fundamental el tema de la recordación y presencia. No podemos desaparecer, eso realmente es una cuestión de sobrevivencia. Y por otro lado, identificar en qué etapa emocional están mis consumidores. Podemos tener una idea general de dónde están todos, pero sería interesante si pueden hacer una pequeña consulta entre su base de clientes y ver cuál es ese estado emocional mayoritario, cuáles son sus expectativas, cómo se sienten en estos momentos, para poder hacer lo que decíamos hoy, marcas y mensajes y un marketing más relevante que conecte como con las personas se están sintiendo en este momento. Para terminar, repetir simplemente que un poco lo que hemos querido aportar acá es evidencia empírica de cómo conviene seguir trabajando durante la crisis, conviene que no desaparezcamos durante la crisis, y una serie de aprendizajes y tips muy concretos sobre cómo mejorar la efectividad, la idea del equilibrio, la idea del share of voice, la idea justamente de mantener un amplio alcance a través de los canales de comunicación, cómo manejar las relaciones con los clientes, como decía Pablo, pensar en otros modelos como el modelo de suscripción, etcétera, etcétera. Tratan justamente de ser lo más efectivos posibles para poder superar esta crisis, pero también recuerden que ya veníamos en un contexto de desgaste de la efectividad y que sería bueno incluso que esta crisis no nos ayudara solamente a salir en este momento, sino que también repensáramos nuestros negocios y la estrategia de nuestros negocios, incluso para seguir creciendo cuando volvamos a la nueva normalidad. Entonces, este es un poco el panorama que queríamos darle. No sé, Pablo, si tú querés decir algo más para terminar. Sí, simplemente un par de precisiones. Uno es que, digamos, está claro el mensaje que decía Juan Pablo recién, y yo omití un dato al principio, y es que justamente no solamente no hay que desaparecer, como bien decía Juan Pablo, sino que además la evidencia lo que nos muestra es que el retorno sobre inversión en las campañas de comunicación en tiempos de crisis suele ser mayor. Suele ser mayor que, perdón, a ver. El retorno sobre inversión de las campañas de comunicación en tiempos de crisis suele ser mayor que el retorno sobre inversión en campañas en tiempos de crecimiento o abundancia, por los motivos que decía Juan Pablo.
Pero esto como que contradice la intuición, contradice, digamos, el sentido común, pero por los motivos esto, ¿verdad? Porque se puede conseguir mejores condiciones, porque la competencia desaparece y existe menos saturación de los espacios publicitarios, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente. El otro tema que también es importante, que es algo que también con Juan Pablo hace tiempo venimos conversando, viendo, es decir, hace algunos años, digamos, claramente la inversión publicitaria en Internet era mucho más barata, mucho más conveniente, digamos. Pero eso ha tendido a como que se ha ido arbitrando, por así decir, ¿verdad? Y hoy alcanzar un número similar de personas, sobre todo si lo comparamos con televisión, que es de los medios de mayor alcance, ya no existe ese gap tan marcado como existía hace un tiempo. Y para finalizar, en relación también a los mensajes y el precio, tengamos presente que muchas veces son las propias empresas las que aumentan la sensibilidad al precio de los clientes, ¿verdad? Cuando somos las empresas las que hacemos del precio básicamente el único argumento y lo que más mostramos es precio, 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 ¿verdad? Ahí lo que estamos es justamente generando un precio de referencia, generando o bajando ese precio de referencia y hacer del precio el motivo de la elección y por lo tanto justamente aumentando la sensibilidad a ese precio y restándole valor a la marca o los demás atributos de nuestro producto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no caer, ¿verdad?, en esa reacción casi instintiva de decir, bueno, reduzco mis precios y lo comunico y esa es la razón por la cual deberían comprarnos, porque eso, como decíamos, puede resultar muy pernicioso, digamos, en el mediano plazo al recuperarse a la salida de la crisis.